España, exdirector nacional de Salud Mental, profesor de posgrado de Psiquiatría de la Universidad Central del Ecuador y profesor de maestría del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Le damos la bienvenida, doctor Enrique. Muchas gracias, doctora. Realmente es admirable la labor del doctor Pacuruku, que ha permitido que estemos todos nosotros aquí. Durante 50 años ha trabajado no solo para la función clínica y de tratamiento de pacientes, sino lo más importante, creo yo, para la función académica, para la organización de estos eventos en los cuales se puede compartir los conocimientos con los demás profesionales, con estudiantes, y se puede conversar con profesionales de otros países que tienen mejor experiencia posiblemente que nosotros. Bien, en esta charla yo solo les voy a hablar un poco sobre lo que es básicamente las nociones actuales de la psicosis y su relación con la patología dual. La definición de patología dual, la he sacado de un trabajo de Serman, a quien estamos extrañando aquí. Él ha sido siempre una de las personas que ha intervenido en estos congresos, que es la presencia de un diagnóstico de trastorno mental y a la vez un trastorno por uso de sustancias, excluyendo el tabaco, ¿no? Serman hizo un estudio en 400 pacientes en los servicios de salud mental y de tratamiento de consumo de drogas en Madrid, y encontró que el 34% de estos pacientes consumían drogas. La prevalencia entre los pacientes esquizofrénicos, entre los pacientes psicóticos, fue del 6%. Nosotros no tenemos estadísticas en el Ecuador, pero algunos indicadores nos pueden ayudar a ver que también el problema de la droga aquí es muy grande. Aquí tenemos los egresos por letalidad en enfermedades mentales, y vemos que la letalidad por uso de alcohol y de otras sustancias es relativamente alta. No tan alta como la que da la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, pero ya representa un rubro importante de mortalidad. Los grupos de riesgo para el consumo de drogas en el Ecuador son niños y adolescentes con condiciones de vulnerabilidad a la acción tentadora o intimidadora de familiares, pares o distribuidores. Algunos de ellos son reclutados para el microtráfico en su barrio o centro de estudio, y esto es una cosa que se está viendo cada vez con mayor frecuencia, ya que estos son muchachos pobres que necesitan alguna remuneración y caen en manos de los llamados brujos o distribuidores de drogas. La población de estrato socioeconómico bajo que accede a drogas de bajo costo, pero adulteradas y tóxicas. Es el caso último, ya lo dijo el doctor Rodríguez también, de la llamada H, esta droga, la heroína, que entró más o menos hace unos 5 años al país y que está causando graves problemas. Mujeres madres y jefas de hogar que son utilizadas para el narcotráfico como mulas pueden ser detenidas y recibir penas desproporcionadas que las alejan de la familia. Y los pacientes diagnosticados con trastornos psiquiátricos, ya nos habló de ello Juanito, como el TDAH, por ejemplo. ¿Cuál es la edad promedio de inicio de sustancias, de uso de sustancias en el Ecuador? Aquí tienen en esta estadística desde los inhalantes, que tiene el promedio más bajo de 14.2 años, hasta los tranquilizantes, pasando por todas las otras drogas, ¿no? Esta edad, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es la misma que es la edad de eclosión de la mayoría de la psicosis en el país y en cualquier otro lugar del mundo, la edad de la adolescencia y la adultez temprana, de tal manera que esto nos complica un poco saber el inicio real de la patología dual, si es que se inició primero la psicosis o se inició primero el consumo de drogas. Vamos a ver un caso incluso sobre esto. También vale la pena que reflexionemos en esta vez sobre el tema de marihuana
e inicio de psicosis o inicio de esquizofrenia. En la asamblea nuestra hay un proyecto de ley en el cual se está pidiendo la aprobación o legalización de la marihuana para usos terapéuticos, no para usos recreacionales. Y esto hace que tengamos interés sobre este tema con fines de salud pública. Un estudio de Hamilton de este año presenta evidencias de esta ligación y también por qué los individuos con esquizofrenia que consumen marihuana tienden a aumentar sus síntomas. Sin embargo, el mismo autor insiste en que hay en general una multicausalidad que puede llevar al desarrollo de la psicosis. La psicosis. Es necesario que veamos las nuevas definiciones que se dan actualmente sobre psicosis. Ya no hablamos, de solamente síntomas positivos y negativos, que a mí este término no me ha gustado nunca, lo de positivo por lo menos, porque viene un paciente y le decimos, señora, su hijo tiene síntomas positivos. Doctor, entonces, ¿por qué está tan mal? A mí me gusta más el término productivo, y en negativo me gusta el término deficitario más bien, porque si no confundimos a la familia. Bien, actualmente se le da más importancia a la disfunción cognitiva como la pobre memoria y atención, especialmente en la etapa temprana y en el estado de alto riesgo para el desorden. Esto facilitaría fijar las metas para las estrategias de prevención y para todo lo que es terapéutica. La afectación cognitiva en la psicosis y el consumo de drogas. Los grupos de riesgo en la fase prodrómica de la enfermedad tienen problemas con los test de habilidades ejecutivas y visoespaciales, atención, memoria de trabajo, habilidades verbales y memoria declarativa, lo dice Seidman de Harvard Medical School. La afectación de la memoria de trabajo estaría explicando la apatía tan frecuente en pacientes internados durante largo tiempo, y esto lo vemos con mucha frecuencia en los centros hospitalarios en los psicóticos. Cuando el sujeto adicionalmente consume drogas, si se dan las dos condiciones como es la patología dual, crónicamente hay una disminución de la neurogénesis a nivel del hipocampo y un deterioro de las memorias de trabajo y espacial. Esto ya se ha comprobado en varios trabajos, he revisado algunos actualizados de este año y lo confirman. También hay un problema en la conexión lóbulo frontal parietal. En un nuevo estudio, Nielsen, en este año, se refiere que en el primer episodio de esquizofrenia ya se altera la red neuronal entre la zona orbital izquierda del lóbulo frontal y el lóbulo parietal inferior izquierdo. Este estudio con resonancia magnética funcional se hizo comprobando la eficacia de la memoria de trabajo como modulador de esta red en primeros episodios de la enfermedad. Otros procesos afectados. Y aquí sí vamos a ver que realmente la psicosis ya la debemos considerar desde otro punto de vista y no solamente desde el punto de vista de los llamados síntomas positivos y negativos. La atención. La atención es un estado de alerta para poder procesar la información, pero no es solo esto, es también la dirección de este procesamiento hacia los estímulos concretos, mantener respuestas de forma constante, seleccionar entre alternativas, pasar de una tarea a otra y escoger más de una información a la vez. Es una tarea realmente compleja. Por su parte, las funciones ejecutivas entendidas como una serie de procesos cognitivos entre los que se destacan la anticipación, la elección de objetivos, la planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el autocontrol y el uso de la retroalimentación. Como ven, también las funciones ejecutivas son complejas. El trastorno formal del pensamiento también se da en la psicosis, relacionado con un déficit en las funciones ejecutivas de edición del discurso y de planificación del mismo. Por supuesto que el discurso se edita y se planifica en milisegundos, ¿no? Pero hay un déficit en los procesos psicóticos. La memoria operativa, una función ejecutiva en sí misma, es la capacidad para mantener y manipular la información
durante cortos periodos de tiempo, por lo que no es un simple almacén a corto plazo, sino que requiere de otros procesos. Esto afecta en la psicosis los procesos de codificación, recuperación y control ejecutivo. Como ven, estos son procesos complejos que se alteran en el inicio y en el transcurso de la psicosis. Veamos un caso clínico sencillito. Este es un paciente masculino de 20 años, nacido y residente en Aloa, Pichincha. El motivo de consulta era alucinaciones e ideas delirantes, aparentemente después de una faringitis herpética. Los antecedentes personales: parálisis cerebral espástica al nacimiento, tuvo múltiples cirugías para que pueda caminar, lo hizo a los 4 años. Fue siempre muy mimado y se lo puso en la escuela donde lo ayudaban en sus tareas, ya que el padre era profesor, es decir, el típico chico al cual se lo apoya para que pueda pasar los años. A los 10 años, convulsiones generalizadas que fueron tratadas y se dieron. En antecedentes familiares importantes, el padre se suicidó cuando el paciente tenía 10 años, la madre vive con otro compromiso actualmente, y en este cuadro clínico el paciente se enfrentó al padrastro. En la enfermedad actual, por información de la hermana, el cuadro clínico se originó 3 días atrás al regresor del Instituto Superior donde estudiaba actualmente. Un compañero refiere inhalación de droga, cocaína. En casa se lo nota delirante, agresivo, se desespera y quiere salir a la calle. En los exámenes son prácticamente todos normales, excepto en el examen de orina donde hay cuerpos cetónicos, una cruz y 20 miligramos de glucosa. El diagnóstico es trastorno psicótico por consumo de droga, es decir, una psicosis secundaria a consumo de drogas, ¿no? El tratamiento que se hizo fue olanzapina y quetiapina, y a la semana de la primera consulta el cuadro alucinatorio delirante se dio, el paciente se manifestaba lúcido, se mostraba colaborador y admitió el consumo de droga. Los tratamientos. Veamos ahora en qué varían los tratamientos de acuerdo al esquema que planteamos anteriormente. Los tratamientos farmacológicos son efectivos en el tratamiento de los síntomas psicóticos. Definitivamente, todos tenemos mucha experiencia en esto. Sin embargo, su influencia en los síntomas cognitivos es muy pobre. Y aquel paciente que lo hemos sacado de un cuadro agudo con síntomas productivos grandes, sin embargo, es una persona que no funciona cognitivamente. El tratamiento de la psicosis ha evolucionado desde un modelo que se preocupaba principalmente por la reducción de los síntomas hacia un modelo de recuperación, entre comillas, donde los objetivos son la mejoría de la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes. Que ese paciente pueda volver a tener sus habilidades sociales, pueda desempeñarse en su casa, pueda hacer un trabajo si es posible, etcétera, etcétera. La rehabilitación cognitiva juega un papel esencial como herramienta terapéutica. Su objetivo general es evaluar la eficacia de la rehabilitación cognitiva de la atención, de las funciones ejecutivas y de la memoria operativa, que era lo afectado que vimos en el esquema anterior, ¿no? En las personas psicóticas. Para tratar la atención, en 2 de 6 estudios, Silverstein en este año encontró mejoría en un grupo de pacientes crónicos refractarios a la adquisición de habilidades sociales. Se realizó una intervención conductual basada en el moldeamiento de la atención a partir de refuerzos inmediatos. Mejoró la focalización, el mantenimiento de la atención, la participación activa y adecuada. También se consiguió una mejoría en el control de las distracciones. En cuanto a las funciones ejecutivas, en funciones ejecutivas y memoria operativa, en 5 estudios, Medaglia et al. Estudiaron la eficacia de un entrenamiento en solución de problemas por 25 minutos 2 veces a la semana durante 5 semanas. Se encontró mejoría en la resolución de problemas para la vida independiente, así como en la escala de comprensión del WISE 3. Y en la memoria operativa. En memoria operativa se trabajó el almacenamiento y manipulación de la información, la actualización y supervisión implicada en la realización de tareas duales,
verbal y visual. Tras el entrenamiento se encontraron mejorías en las funciones de actualización y planificación, pero no hubo cambios en autoestima ni sintomatología positiva. Como ustedes pueden ver, estos tratamientos actuales tratan de cambiar las funciones cognitivas en general y permitirle una mejor calidad de vida. Algunas conclusiones. La edad promedio de consumo de drogas en el Ecuador y la eclosión de la psicosis coincide. En la etiopatogenia de los dos trastornos y de la patología dual, se evidencia que la red que une la zona entorrinal y el hipocampo con el lóbulo prefrontal es la involucrada. Esto ya es algo que se tiene como definitivo. Actualmente se da más importancia a los efectos de la psicosis y del consumo de drogas sobre el funcionamiento cognitivo que a los síntomas positivos o negativos. Concomitantemente, el tratamiento se dirige a mejorar las